Muy buenas, acá de vuelta en cada día con Jesús Nova, como siempre, y todos los martes, para hablar sobre salud y muy específicamente sobre salud mental. Hoy vamos a continuar o quizás a finalizar esta secuencia de programas que hemos hecho sobre la temática de cuando los hijos no se van de la casa, ¿no? Cuando no abandonan el nido. Una temática que fue sugerida por varios de ustedes a través de nuestro canal de YouTube, donde ven los programas constantemente. Y a quienes de ustedes les invitamos, por supuesto, a entrar a este canal de YouTube para ver y visualizar los programas anteriores si por alguna razón no lo ha visto. Más adelante les vamos a colocar aquí en pantalla la dirección de nuestro canal de YouTube para que puedan ingresar y así no perderse de ninguna de las transmisiones y eventualmente verlas más de una vez para tomar notas, para compartirlo con alguien y así expandimos el conocimiento. Hemos estado conversando en los programas anteriores sobre las etapas del desarrollo psicosocial propuestas por el doctor Erik Erikson y a lo largo de esos dos programas anteriores hemos hablado sobre 8 etapas del desarrollo psicosocial y cómo cada una de ellas tiene una importancia muy grande cuando hablamos o cuando nos referimos a este asunto de el abandono del nido por parte de nuestros hijos. Lo que nos estamos refiriendo es cuando ya nuestros hijos alcanzan una edad suficiente para independizarse, pero que sin embargo permanecen en casa por decisión propia, no parecen irse nunca del lado de los padres. A manera de resumen muy apretado, conversamos sobre la necesidad de que los patrones de crianza generen suficiente confianza, que generen suficiente confianza en el niño, en la niña, porque de lo contrario la desconfianza en esos primeros 18 meses de vida, la desconfianza va a ir construyendo un niño inseguro, una niña insegura. Posteriormente, los patrones de crianza han de generar autonomía. Y estamos hablando de la etapa entre los 18 meses a los 3 años. En esta etapa donde ya este niño, esta niña camina, está aprendiendo a controlar esfínteres, habla, come solo, empieza a elegir la ropa que se quiere poner, está aprendiendo a colocarse los zapatos, etc. Pero estamos hablando de desarrollar autonomía. Cuando un niño no desarrolla autonomía, no le ayudamos a construir esa autonomía, entonces se genera un niño vergonzoso, un niño con vergüenzas de hacer las cosas, con dudas sobre su propia capacidad de hacer las cosas. Y fíjense que si tenemos un niño, una niña de 5 años, de 3 años, digamos, que ya está desconfiado o desconfiada, que ya tiene vergüenza y dudas sobre sí mismo, sobre sí misma, entonces estamos construyendo las bases para un adulto que luego no va a tener la capacidad de independizarse, de ser autónomo, de ir construyendo esa autonomía en la vida. Por el contrario, si ya a los 3 años tenemos un niño suficientemente confiado o confiada y con suficiente autonomía, estamos ya sentando los pilares sobre los cuales se va a construir esa seguridad, esa autonomía en la adultez que va a permitir el despegue del núcleo familiar. Posteriormente viene esta etapa hasta los 5 o 6 años
donde el objetivo de los patrones de crianza es construir iniciativa y esta iniciativa se va a sumar a la autonomía y a la confianza para entonces ir armando este rompecabezas que va a permitir a una persona ser cada vez más autónoma. Estamos hablando ya de la etapa preescolar, cuando este niño, esta niña comienza a desarrollar su iniciativa para hacer las cosas. De lo contrario, vamos a tener un perfil de comportamiento culposo, un perfil afectivo lleno de culpas. Entonces estamos hablando de confianza, autonomía e iniciativa versus desconfianza, vergüenza y dudas y culpa. Fíjense ustedes los dos caminos que va tomando esto, porque lo que queremos señalar es que cuando tenemos a una persona de 20, 25 años que todavía no muestra ningún signo, ninguna iniciativa de irse de la casa, de construir su propia vida, tenemos que entender que esto no comenzó allí, esto viene desde los primeros meses de la vida, esto viene desde los patrones de crianza que tuvimos con este niño, esta niña, desde los primeros meses de nacido. Y ahí es que se va construyendo esto. Fíjense que ya hemos hablado de estos primeros 18 meses, luego de los primeros 3 años, ahora de los primeros 5 años, y luego vamos a hablar un poco ahora sobre estos primeros 12 años. En esta etapa de la preadolescencia, ya los patrones de crianza han de permitir que este preadolescente sea laborioso, tome iniciativas, sepa cómo hacer cosas en la casa, tenga una relativa autonomía para hacer algunas cosas ya que puede hacerse responsable de ella, versus el sentimiento de inferioridad cuando los patrones de crianza sobreprotegen, cuando no le permiten desarrollar esto a este preadolescente, entonces va a empezar a sentirse inferior. Nuevamente, si sumamos esto del sentimiento de inferioridad al sentimiento de culpa, al sentimiento de vergüenza y al sentimiento de desconfianza, fíjense cómo se va configurando un perfil que luego va a ser muy difícil que tengamos a un joven saliendo de la casa adecuada, como esperamos, ¿verdad? Pero si tenemos un joven confiado, autónomo, con iniciativas y con capacidad de hacer cosas, con laboriosidad, entonces estamos ciertamente ya a los 12 años teniendo los fundamentos para que luego en la adultez este joven pueda tomar su propio rumbo. Posteriormente viene la etapa de la identidad versus la confusión de roles. Estamos hablando de la plena adolescencia, probablemente hasta los 18 años, donde el tema de construir la identidad es el núcleo central. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué quiero para mi vida? Son los temas que en la adolescencia van a resolverse y que los patrones de crianza deben estimular que se resuelva adecuadamente, pero de lo contrario vamos a tener un joven con confusión en sus roles, que no sabe qué se espera de él o de ella, que no tiene claro cuáles son sus capacidades, su identidad, lo que desea, lo que es capaz de hacer, lo que puede construir para el futuro. Y todo esto va a obrar a favor o en contra de que tengamos la suficiente disposición y seguridad e iniciativa, valor para comenzar una ruta propia, una vida propia, que implica irnos de la casa, empezar a construir nuestra propia vida, ¿no? Y es importante tener en cuenta que muchas veces la resistencia para que este proceso ocurra proviene de los propios padres, con comportamientos sobreprotectores, con comportamientos que
impiden esa independencia del adolescente, ¿verdad? Impiden que el adolescente se vaya distanciando lo suficiente y comience a pensar en el futuro, en su perfil vocacional, sus sueños, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, digamos que al llegar al final de esa adolescencia, a los 18, a los 19 años, ya traemos una carga importante o de seguridad, autonomía y disposición, o de inseguridades, vergüenzas, culpas y confusiones. Entonces, eso va a permitir entender por qué llegada a esa edad vamos a ver o no vamos a ver esos comportamientos que permiten a este joven o a esta joven comenzar a planificar el abandono del nido. Es precisamente alrededor de los 20 años cuando empezamos a ver, ¿verdad? Deberíamos comenzar a ver el nacimiento de una vida sexual activa. El dar y el recibir se convierte en un elemento central, tanto a nivel físico como emocional, ¿verdad? Los sentimientos de confianza, de amor, es decir, comienza a construirse las bases para una pareja, para un amor de pareja, para una relación de pareja, y están gestándose las bases para lo que posteriormente pudiera ser la crianza de hijos. Todo esto, como ven, es un encadenamiento que viene desde la primera infancia. No va a ocurrir de la nada en la adultez, tiene que venir hilándose desde antes, ¿no? Por el contrario, si en esta etapa de los 20 años en adelante, esta joven no logra, ¿verdad? No le ayudan a generar esta capacidad de intimidad para, digamos, construir relaciones en la familia, en la pareja, etcétera. Lo que vamos a tener es el aislamiento, es decir, una persona que se siente excluido de las experiencias, que no tiene habilidades sociales para conseguir una pareja, que no tiene habilidades sociales para construir un círculo de amistades eficiente y funcional, que no tiene capacidades para construir relaciones de mutuo amor. Y esto va a generar sentimientos de soledad, alienación, aislamiento social, no participación. Por tanto, esto es un riesgo importante de que tengamos a una persona refugiada en los videojuegos, en algún vicio, ¿verdad? O en alguna dependencia de sustancias, etcétera, donde va a encontrar ese refugio, ¿verdad? Que no le permite mantenerse aislado y en esta soledad. Entonces, vamos a hablar un poco en nuestro programa de hoy sobre estos elementos de abandono del nido y dar algunas recomendaciones, ¿no? Y seguimos conversando sobre por qué nuestros jóvenes digamos, desarrollan este perfil de no abandonar el hogar a pesar de tener edad para ya irse de casa y construir su propia vida o su propia versión de la vida. Y llegado a este punto que hemos recorrido, cómo se construye una personalidad que puede facilitar o que aumenta las probabilidades de que un joven pueda salir de casa, o cómo se construye el perfil de un joven que tiene pocas probabilidades de salir de casa porque no cuenta con las habilidades sociales necesarias, ni con la seguridad necesaria, ni con la autonomía necesaria. Entonces debemos hablar un poco sobre cuando el hogar se torna excesivamente cómodo, cuando hay demasiadas comodidades en casa. Eso también es un elemento que favorece que los jóvenes decidan no abandonar el nido. Por otro lado, obviamente hay
unos elementos contextuales, como por ejemplo, como pueden ser el contexto económico, las dificultades que existen, que pueden generar temores, ¿verdad? Que pueden despertar inseguridades en los jóvenes y por tanto van a necesitar algún tipo de apoyo por parte de sus padres para terminar de tomar la decisión de irse de casa. Dejar el nido hoy día se hace cada vez más difícil y esto es un elemento que no podemos ignorar porque hay elementos contextuales que dificultan esto hoy día, pero además la vida en pareja, que vendría siendo como la siguiente fase luego de abandonar el nido, también está en reedición, vamos a decir, está en remodelación, está desdibujándose para reconfigurarse en el contexto social y todo esto puede ser parte de las razones por las cuales los jóvenes no abandonan el nido. De alguna manera la adolescencia está invadiendo los primeros años de la adultez y esto va generando adultos con inmadurez y con falta de compromiso, ¿no? Es parte de lo que estamos mirando en la generación actual que ya está en edad de poder abandonar el nido, pero que sin embargo no lo ha hecho. Por lo general, tenemos que observar los patrones de crianza que han sido sobreprotectores. Estos patrones sobreprotectores de crianza con exceso de mimos, con exceso de cuidados, parece ser uno de los elementos centrales que va a estar asociado a esta situación problemática. Como decía antes, no podemos dejar por fuera que estamos en un contexto actual de problemas económicos, donde no es tan sencillo para los jóvenes conseguir trabajo, por ejemplo, y que esto le permita generar los recursos que a su vez le permita entonces tomar la decisión de poder irse de su casa. Pero la comodidad no la podemos dejar tampoco de observar. O sea, este tema de tener quien garantice la comida, la ropa limpia, la habitación limpia, etcétera. Esta comodidad, cuando se compara con tener que a lo mejor cocinarse solo para sí mismo, lavar su propia ropa, esto, bueno, pues no es para todo el mundo y hay jóvenes que van a decidir quedarse en el hogar familiar en lugar de optar por mudarse y entender que esto puede generarle más trabajo porque no va a tener que encargarse de una serie de funciones hogareñas que en este momento mientras vive con los padres pues no tiene que hacerse cargo. Eh, Desde luego estamos hablando de que una persona que decide iniciar una vida autónoma, ¿verdad? Sin depender de sus padres. Entonces es alguien que tiene que tener habilidades para la convivencia, es alguien que tiene que tener seguridad en sí mismo, es alguien que tiene que poder, eh, digamos, desarrollar todo aquello que es clave para poder subsistir en el mundo por sus propios medios. Estamos en un momento donde temas como la privacidad ya no son tan importantes como solían serlo y además la inversión del dinero de los ahorros también está puesto en otros intereses que no son los que probablemente en la generación de nuestros padres, incluso quizás en el caso mío de mi generación, pues habían estos intereses. Hoy día temas como la privacidad y los ahorros juegan un papel distinto en la vida de los jóvenes y de las jóvenes. También el tema de la inestabilidad
mundial que estamos viviendo afecta, desde luego, afecta los temores a arriesgarse tanto en la inversión de dinero como en la convivencia con alguien más. Son temas que están allí, ¿verdad? Para poder irlos discutiendo sobre la decisión de los hijos. Hay que reconocer que hoy día las facilidades no son muchas para quien decide emprender su propia vida, y que, bueno, el tema de cómo fluye el dinero y cómo se obtiene el dinero también es algo que está cambiando. También es una forma distinta de vivir y que probablemente no requiere tanto el que este joven salga de la casa, porque de alguna manera escapa de la casa a través del internet mientras está trancado en su cuarto. Es decir, hay una serie de patrones que necesitamos comprender a fondo para poder entender el comportamiento también de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Los padres deberían entonces dejar de brindar un hogar tan cálido, tan confortable, que haga que los hijos pues no se quieran ir nunca, y adicionalmente los jóvenes deben ser ayudados a priorizar, a, digamos, lograr esa independencia económica tan trillada, pero que no todo el mundo tiene las habilidades para lograrlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ayudar a nuestros hijos a abandonar el nido. Y para ello vamos a dar 4 recomendaciones que estimamos fundamentales en este proceso. La primera de ellas es crear oportunidades para la autonomía. Es decir, la madurez emocional no es algo que viene en el almanaque, no es algo que viene por sí solo, sino que surge del trabajo cotidiano, del esfuerzo constante y de estar mirándose constantemente a sí mismo para ver cómo andan las cosas en el mundo interior y cómo podemos cada vez más afianzarnos en esta seguridad. Pero para lograr todo esto es necesario que exista una madre capaz de dejar crecer a sus hijos. Ustedes les parecerá a lo mejor extraño esta frase, pero lo cierto es que muchas madres retienen el crecimiento de sus hijos, retienen el crecimiento incluso del desarrollo propiamente dicho, ¿no? O sea, el crecer es un elemento inherente al ser humano, pero nuestras posibilidades de crecer existen en la interacción con las personas significativas en nuestra vida, y en ese proceso nuestra madre juega un rol fundamental. Lo otro que hay que recomendar a los padres es no dar todo servido en bandeja a los hijos, no hacerlo tan sencillo, tan fácil. Necesitan ellos y ellas aprender a hacer el esfuerzo para ganarse las cosas, porque esto es lo que les va a servir más adelante en su vida. Además, hay que permitir que nuestros hijos se equivoquen y aprendan de sus errores, que aprendan a caerse y a levantarse, porque esto es lo que les va a permitir tener una capacidad de resiliencia, ¿no? En la vida, y por tanto sentirse seguros a emprender el rumbo propio. Otra recomendación que es muy importante cuando estamos hablando de estimular a los jóvenes de salir de este ciclo, ¿verdad?, de violencia, de ciclo de falta de oportunidades, porque no dejar que un niño se desarrolle es una forma de violencia, es una forma de cortarle las alas, es una manera de no permitirle desarrollarse como ser humano. Entonces, bueno, alentar
a nuestros jóvenes a tener metas, a tener sueños, a tener objetivos, a perseguirlos, acompañarles en el logro de estos objetivos, acompañarles en el logro de estas metas, generar oportunidades para que ellos mismos o ellas mismas puedan trabajar por estos objetivos o por estas metas, y ayudarles a ir rompiendo con el apego a la casa, con el apego a la cotidianidad del hogar, para que vayan valorando la posibilidad de disfrutar de otros contextos y de otras oportunidades en su vida. Adicionalmente, es muy importante educar a nuestros hijos para que suelten la carga que llevan. O sea, algunos jóvenes cargan muy pesado, cargan en sus hombros experiencias traumáticas o experiencias dolorosas, y por tanto esto genera que los padres los sobreprotejan, ¿no? Niños que fueron enfermizos o que vivieron una situación potencialmente traumática, suele generar padres muy sobreprotectores, padres que entonces se convierten en una traba para el desarrollo, ¿verdad? Porque no le permiten a estos hijos soltarse lo suficiente, ¿no? Para avanzar y para poder ir creciendo en la vida e ir generando un propio estilo de vida a partir de abandonar el nido, es muy importante que los padres puedan servir de modelos para, digamos, avanzar con seguridad, para lanzarse, para arriesgarse, para saber que si no funcionó hay que pararse y reconstruirse y hacerlo de nuevo. En esto los padres juegan un rol muy importante como modelos en la vida, ¿no? Por eso es vital que los jóvenes aprendan a soltar este paquete que pudieran venir cargando desde la infancia sin que nos demos cuenta, pero que definitivamente va a servir de obstáculo para su autonomía ya en la edad en la que le toca mostrar estos niveles de autonomía. No perdamos de vista que en algunos casos, aunque es la minoría, pues en algunos casos entonces estas familias van a necesitar de algún tipo de apoyo, de algún tipo de asistencia psicológica que les permita, ¿verdad? Soltar, dar ese paso, abrir esa compuerta y entonces permitir que los hijos vuelen lejos del hogar. Finalmente, vamos a recomendar en el marco de todas las cosas que tenemos que recomendar, el poner límites a las quejas de nuestros hijos. La queja puede trabajar como trabajan las termitas, ¿no? En la madera. Las quejas pueden minar el estado emocional, afectar la salud mental de alguien, solamente porque está centrado, ¿no?, en estas quejas constantes. Si no está como padre, no estamos dispuestos a enseñarle a nuestros hijos a vivir alejado de la queja, los estamos haciendo tremendamente infelices. Es decir, van a ser personas rodeadas de esta infelicidad, con una dificultad importante para disfrutar de la vida. Estas quejas no hacen más que hundir en el lodo, ¿no? Hundir en el lodo parte de lo que se necesita para salir adelante. De esta manera, más que ser hombres y mujeres felices, se pueden ir transformando en unos grandes reservorios de desesperanza,
y van a estar viviendo con una suerte de deuda eterna por lo que nunca recibieron y que la vida no les permitió tener. Entonces, este elemento es importante para entender por qué algunas personas no hacen otra cosa que aumentar sus niveles de angustia y llenarse de desilusiones, con amarguras, con quejas, con incomprensión, con una especie de letanía, ¿no?, constante cuando comienzan a interactuar con otras personas, y esto claramente hace que las demás personas se alejen y por tanto se va cumpliendo con la profecía, ¿no?, de no poder, de no voy a poder, no lo voy a lograr, etc. Las quejas bloquean la iniciativa o la forma de percibir la realidad, y a través de la queja la vida se percibe como triste y vacía, usualmente pesadumbrosa, gris, que no le muestra entonces la posibilidad a los jóvenes de abrir este camino del que estamos hablando. A ustedes las gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. Les invitamos a vernos en el canal de YouTube y les invitamos a sintonizar mañana, como cada día, con Jesús Nova a las 12 del mediodía, Ruta 66, y las retransmisiones que se hacen a lo largo de la tarde. Será hasta la próxima, que estén muy bien. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. Familia, es tiempo de sintonizar cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte cada día con Jesús Nova.